Mi hijo Mark y su esposa Lisa, sin ningún remordimiento, exigieron vender la casa que cuidé toda mi vida, con tantos sacrificios solo para pagar sus deudas de una vida de lujos, y me llamaron carga frente a mis ojos. El dolor me atravesó el corazón como un cuchillo afilado, pero ellos no saben que he guardado un secreto que los hará arrepentirse de haberme tratado así. Esta vez yo, Evelyn Harper, no dejaré que sigan pisoteando lo que más valoro. Merci. Me llamo Evelyn Harper, tengo 72 años y vivo en una casita de madera en las afueras de Raleigh, Carolina del Norte, donde el aire huele a pino y las mañanas son tranquilas. Cada día al amanecer me levanto con cuidado mis articulaciones. Crujen un poco, pero mis manos aún son firmes para amasar la masa de las galletas caseras que preparo con una receta que mi madre me enseñó. Las coloco en un plato de cerámica azul, el favorito de mi difunto esposo Robert, y las dejo en la mesa del comedor esperando que mis hijos vengan a visitarme. Es una rutina que me da esperanza, un pequeño ritual que me hace sentir que todavía soy importante para alguien. Hoy, mi hijo Mark llegó con su esposa Lisa, justo cuando el sol comenzaba a calentar el porche. Me emocioné al verlos, ajusté mi delantal, alisé mi cabello blanco y corrí a abrir la puerta con una sonrisa. Pero apenas se sentaron sin siquiera tocar las galletas que había pasado horas preparando, Lisa me miró con esos ojos fríos que siempre me hacen sentir pequeña y dijo: «Mamá, esta casa está vieja, llena de humedad, deberías venderla y mudarte a una residencia de ancianos. Sería más fácil para todos, ¿sabes?». Su voz era cortante, como si yo fuera un problema que necesitaba resolverse. Intenté mantener la calma, respondí con suavidad: «Todavía estoy bien, puedo cuidarme sola, no necesito ir a ningún lado». Pero Mark, sin levantar la vista de su teléfono, murmuró: «Siempre tan terca, mamá, no haces esto fácil». Sus palabras me golpearon como un viento helado. Se fueron poco después sin probar una sola galleta, dejando el plato intacto, frío, como si mi esfuerzo no valiera nada. Me quedé sola en la cocina, el silencio era tan pesado que casi podía tocarlo. Caminé lentamente hacia el espejo del pasillo. Vi mi reflejo, el cabello blanco, las arrugas profundas, los ojos que alguna vez brillaron con sueños. Mi sonrisa, esa que siempre ofrecí, sin esperar nada a cambio, ahora parecía invisible. ¿Cuándo dejé de ser importante para ellos? Me senté en la mecedora del porche mirando las camelias que planté con Robert hace más de 30 años. Él siempre decía: «Evelyn, eres más fuerte de lo que crees. Nunca dejes que nadie te haga dudar de eso». Pero ahora sin él me siento como un mueble viejo olvidado en un rincón de la casa de mis propios hijos. Recordé las veces que Mark era pequeño cuando corría a mis brazos, después de caerse cuando le limpiaba las lágrimas, y le prometía que todo estaría bien. Ahora él y Lisa me miran como si fuera una carga, alguien que estorba en sus vidas ocupadas. El dolor en mi pecho creció, pero no era solo tristeza. Había algo más, una chispa de rabia que no había sentido en mucho tiempo. Durante años he sido la madre que siempre está ahí, la que cocina, escucha, perdona, la que pone a todos antes que a sí misma. Pero hoy sus palabras me cortaron como un cuchillo, y por primera vez me pregunté si merezco más. Cerré los ojos dejando que el viento acariciara mi rostro y pensé en todas las veces que callé, que acepté, que dejé pasar. No quiero seguir siendo esa Evelyn. Algo en mí se encendió, una determinación que no sabía que aún tenía. Esta vez no me quedaré en silencio, no dejaré que me empujen a un rincón. Mientras el sol se ponía pintando el cielo de naranja, me prometí a mí misma que encontraría una manera de recuperar mi voz. Pero ¿por dónde empezar?
¿Qué me espera más allá de esta puerta que siempre he mantenido abierta para otros, pero nunca para mí misma? La mañana siguiente al día en que Mark y Lisa dejaron mis galletas sin tocar, me encontraba en la cocina de mi casita de madera, en las afueras de Raleigh, fregando los platos del desayuno con movimientos lentos casi automáticos. El sol entraba por la ventana iluminando las motas de polvo que flotaban en el aire, y el aroma a pino de los árboles cercanos se colaba por la puerta entreabierta. Estaba perdida en mis pensamientos recordando la frialdad de sus palabras ayer, cuando el teléfono sonó con un timbre agudo que me hizo sobresaltar. Era Lisa, la esposa de mi hijo. Su voz, siempre tan medida, sonó dulce, pero de esa dulzura que esconde algo, mamá. Hemos encontrado una residencia de ancianos, increíble en el centro de Raleigh. Tiene jardines preciosos, actividades diarias, incluso clases de pintura. Te va a encantar. Mis manos se detuvieron bajo el agua tibia del fregadero. El jabón resbaló entre mis dedos y sentí un frío que subía por mi espalda como si alguien hubiera abierto una ventana en pleno invierno. Agarré el teléfono con fuerza, el corazón me latía tan rápido que parecía querer salirse de mi pecho. Esta casa no es solo un montón de tablas viejas y pintura descascarada. Aquí crié a Mark. Lo abracé cuando lloraba por pesadillas, le enseñé a atarse los zapatos. Aquí Robert y yo bailábamos en la sala al son de la radio. Reíamos bajo las estrellas en el porche y planté camelias cada primavera, incluso después de que él se fue hace 10 años. No, Lisa, dije intentando sonar firme aunque mi voz temblaba un poco. No quiero mudarme. Estoy bien aquí. Puedo cuidarme sola. Ella soltó una risa breve afilada como un cuchillo. Mamá, no seas egoísta. Solo queremos lo mejor para ti. ¿No lo entiendes? No puedes quedarte en esta casa vieja. Para siempre es un estorbo. Sus palabras me golpearon como un portazo en el rostro. Colgué el teléfono con cuidado como si temiera romperlo, y me quedé mirando la mesa donde ayer dejé las galletas que nadie probó. El silencio en la cocina era tan pesado que casi podía tocarlo. Me senté en una silla. El crujido de la madera resonó en la quietud, y frente a mí sobre la encimera vi un montón de facturas médicas acumuladas, citas para mi corazón, pastillas, controles, que me recordaban lo frágil que se volvía mi cuerpo. Mark prometió ayudarme a pagarlas hace meses, pero sus promesas se desvanecieron como el humo de un cigarrillo. Cerré los ojos y recordé a Robert, sus ojos cálidos, su voz suave. Evelyn, tú puedes con todo, nunca lo olvides. Pero ahora sin él me sentía como una sábana vieja que alguien quiere doblar y guardar en un cajón oscuro. Mi pecho se apretó dividido entre el amor que aún siento por mi hijo, mi único hijo, y el dolor de ser tratada como algo que sobra. ¿Cómo llegamos a esto? Mark, mi pequeño, el que corría mis brazos cuando se caía y el que me pedía cuentos antes de dormir, ahora me empujas a un lugar donde no quiero estar. Y Lisa, con su sonrisa perfecta y su ropa impecable, habla como si yo fuera una niña que no sabe lo que le conviene. Me levanté, caminé hasta el armario del pasillo con pasos lentos. Mis rodillas protestaron un poco y saqué un cuaderno viejo de tapas gastadas, donde solía escribir recetas de galletas y pensamientos sueltos. Lo abrí en una página en blanco. Tomé un lápiz con la mano temblorosa y comencé a garabatear palabras. Casa futuro yo. No sabía exactamente qué estaba planeando, pero sentí una chispa en mi interior, algo que me decía que no podía seguir aceptando esto. Ellos piensan que soy débil, que me rendiré, porque siempre he puesto a mi familia primero, porque siempre he callado. Pero mientras escribía pensé en todas las veces que sacrifiqué mis sueños, mis deseos por ellos. Miré por la ventana, las camelias estaban en plena floración.
Sus pétalos rosados brillaban bajo el sol y me pregunté, ¿y si esta vez lucho por mí? El sol comenzaba a esconderse tras los pinos pintando el cielo de un naranja suave, y mi mente daba vueltas. No les dije nada a Mark ni a Lisa. No quería que supieran lo que pasaba por mi cabeza. En mi corazón, algo estaba cambiando como una semilla que empieza a romper la tierra. Mientras guardaba el cuaderno, me prometí que encontraría una manera de recuperar mi voz, mi lugar. Pero, ¿qué estoy planeando realmente? Sabrán ellos que mientras deciden mi vida yo estoy tejiendo un camino que nunca imaginaron. Esa tarde, después de un día cargado de nubes grises, me senté en el porche de mi casita de madera en las afueras de Raleigh, con una taza de té humeante entre las manos. El aroma como a manzanilla llenaba el aire mezclado con el olor fresco de los pinos que rodean mi jardín. Mientras el viento suave movía las camelias, mis pensamientos se perdieron en Clara, mi mejor amiga desde la secundaria. Clara, con su risa contagiosa y su cabello siempre recogido en un moño desordenado, era como una hermana para mí. Pero su vida terminó en soledad en una residencia de ancianos donde sus hijos apenas la visitaban. Murió hace 5 años, y aún puedo ver su rostro pálido, sus ojos apagados, cuando la visité por última vez. Me estremecí el té. Tembló en la taza. No quiero terminar así, murmuré para mí misma sintiendo un nudo en la garganta. Ayer, mientras ordenaba el armario, encontré una foto vieja en un cajón, escondida entre cartas y recetas. En la imagen, Clara y yo sonreíamos radiantes junto al lago Jordan con vestidos de verano y el sol brillando en nuestras caras. Tendríamos unos 18 años, llenas de sueños. Clara siempre me decía, Abby, tienes que vivir para ti, no para los demás. Sus palabras, que entonces me hacían reír, ahora se clavaban en mi pecho como una aguja. Miré mi casa, las paredes de madera que guardan los ecos de risas con Robert, los pasos pequeños de Mark cuando aprendí a caminar. Este lugar fue mi refugio, mi hogar, pero ahora con las palabras frías de Mark y Lisa resonando en mi cabeza, se siente como una jaula. Ellos quieren que venda todo, que me vaya a un lugar donde no tendré voz, donde seré una sombra más. Me levanté de la mecedora, entré a la sala y tomé el cuaderno donde ayer escribí esas palabras sueltas, casa, futuro, yo. Lo abrí, pero no escribí nada, solo lo sostuve como si fuera un ancla. Recordé la última vez que hablé con Clara poco antes de que se fuera. Estaba débil, pero aún tenía esa chispa en los ojos. No dejes que te quiten tu vida, Abby, me dijo apretándome la mano. No lo entendí entonces, pero ahora sí. Ella dejó que sus hijos decidieran por ella, y pagó un precio que no quiero pagar. Mis dedos acariciaron la foto y una lágrima cayó sobre el papel amarillento. ¿Cómo llegué a este punto donde mi propio hijo me ve como un estorbo, Mark? Y Lisa no saben que hace 2 días llamé a un abogado amigo de Robert, el señor Thompson, que trabaja en un bufete en el centro de Raleigh. No les dije nada, no quería que sospecharan. Hablé con él en voz baja como si temiera que las paredes me escucharan, y le pedí que revisara mis papeles, mi testamento, mis ahorros. Quiero asegurarme de que todo esté en orden. Le dije, pero no le conté todo. No aún. Sentí un cosquilleo en el estómago, una mezcla de miedo y emoción. ¿Qué estoy haciendo? No estoy segura, pero por primera vez en años, siento que estoy tomando el control, aunque sea a pequeños pasos. Me acerqué a la ventana, vi las camelias balanceándose con el viento, y pensé en Clara, en su advertencia: si no me defiendo, si no me levanto por mí misma, ¿quién lo hará? La idea de enfrentarme a Mark y Lisa me asusta, pero quedarme callada me asusta más.
Guardé la foto en el cuaderno junto a mis garabatos y me prometí que no dejaré que mi vida se desvanezca como la de Clara. El sol se escondía tras los árboles y el cielo se teñía de un morado suave. Mientras cerraba la puerta del porche, un pensamiento cruzó mi mente. Algo grande está por venir, algo que me espera si me atrevo a dar el paso. Pero, ¿qué es lo que estoy planeando en secreto y cómo cambiará todo lo que Mark y Lisa creen saber sobre mí? Esa mañana me desperté antes de que el sol saliera con un nudo en el estómago, que no podía ignorar. Había soñado con Robert su voz suave diciéndome: «Evelyn, nunca dejes de ser tú». Me puse mi vestido azul favorito, el que él siempre decía que hacía brillar mis ojos, y me miré en el espejo del pasillo. Mi cabello blanco, mis arrugas, todo parecía recordarme los años que habían pasado, pero también la fuerza que aún llevaba dentro. Tomé mi bolso donde guardaba los documentos más importantes de mi vida y subí al autobús hacia el centro de Raleigh. El trayecto fue tranquilo. Las calles estaban silenciosas, pero mis manos temblaban mientras miraba por la ventana viendo los edificios pasar como sombras. Llegué al bufete del señor Thompson, un abogado que conocí hace décadas, cuando Robert aún vivía. Su oficina olía a papejo, andapé, kilo pisejo y café recién hecho. Y él me recibió con una sonrisa amable que no pude devolver del todo. Me senté frente a su escritorio, el corazón me latía tan fuerte que temía que él lo escuchara. Cuando me pasó los papeles para firmar, sentí que el tiempo se detenía. No estaba transfiriendo mi casita de madera ni mis ahorros a Mark o a Lisa como ellos seguramente daban por sentado. En cambio, firmé para donar la mayor parte de mis bienes a una fundación benéfica que apoya a mujeres mayores que han sido abandonadas o ignoradas. Me quedé con un pequeño fondo, lo justo para pagar mis facturas médicas y vivir en mi casa hasta el final de mis días. Al trazar mi firma con la pluma temblando en mi mano, sentí un alivio que no esperaba, como si hubiera soltado una piedra que llevaba años cargando en el pecho. ¿Estás segura de esto?, Evelyn preguntó el señor Thompson, ajustándose las gafas con una mirada seria. Asentí, y por primera vez en mucho tiempo, una sonrisa genuina cruzó mi rostro. «Nunca he estado más segura», respondí, y lo decía en serio. Salí de la oficina con pasos más ligeros, el aire de Raleigh parecía más fresco, como si el cielo se hubiera abierto después de una larga tormenta. Regresé a casa, colgué mi abrigo en el perchero y me senté en la mesa de la cocina, bajo la luz suave de una lámpara que Robert compró en un mercadillo hace años. Sonó el teléfono y vi el nombre de Mark en la pantalla. «Mamá, ¿estás bien?», preguntó con esa voz que siempre suena más preocupada por sus propios planes que por mí. Sonreí aunque él no podía verme y dije: «Estoy mejor de lo que crees, hijo». No tenía ni idea de lo que acababa de hacer y no se lo conté. No quería que supiera, no aún. Esa noche abrí mi cuaderno viejo de tapas gastadas, el mismo donde días antes habíase escrito palabras sueltas: casa, futuro, yo. Esta vez escribí algo diferente. Puse mi nombre, Evelyn Harper, en letras grandes firmes, como si estuviera reclamando mi lugar en el mundo por primera vez. Fue la primera vez que tomé una decisión tan grande solo para mí, no para complacer a mi hijo, a mi nuera ni a nadie más. Mientras escribía pensé en todas las veces que dije sí cuando mi corazón gritaba, no en los años que puse a mi familia por delante, incluso cuando me dejaron atrás, cuando ignoraron mis galletas, mis esfuerzos, mi amor. El cuaderno se convirtió en algo más que papel. Era un espejo que me mostraba aquí a Suna Evelyn, que había olvidado una mujer que aún tiene fuerza, que aún puede elegir su camino. Pero también sabía que esto no sería fácil. Mark y Lisa esperan heredar esta casa, mis ahorros,
todo lo que creen que les pertenece por derecho. Cuando descubran que he donado casi todo, no lo aceptarán sin pelear. Me imaginé sus rostros, la furia de Lisa, las excusas de Mark, y un escalofrío recorrió mi espalda. Tomé un sorbo de té de manzanilla, ahora frío, y miré por la ventana. Las camelias en el jardín brillaban bajo la luz de la luna, sus pétalos rosados parecían susurrarme que estaba haciendo lo correcto. Una parte de mí temblaba ante la idea de enfrentarlos, pero otra parte más fuerte se sentía libre, como si hubiera abierto una ventana cerrada por años. Por primera vez estaba decidiendo mi futuro, no el de ellos. Me pregunté cómo reaccionarían cuando se enteren de que la madre que siempre dieron por sentada, la que creían débil y obediente, ha cambiado las reglas del juego. Mientras guardaba el cuaderno en el cajón, un pensamiento cruzó mi mente como un relámpago. Este es solo el comienzo, y lo que viene después podría sacudir todo lo que Mark y Lisa creen saber sobre mí. Pero, ¿qué más estoy planeando y cómo cambiará esto la vida que ellos imaginan controlar? Esa mañana, mientras regaba las camelias en mi jardín, bajo un cielo gris de Raleigh, recibí una llamada del banco que me dejó helada. La voz del empleado era amable, pero sus palabras cayeron como un martillo. Señora Harper, su cuenta de ahorros está vacía. Alguien retiró todo el dinero hace 2 días. Más de $10,000, los que había guardado, con tanto esfuerzo para mi cirugía de corazón, habían desaparecido. Sentí que el suelo se movía bajo mis pies y me apoyé en la mesa del porche para no caer. ¿Quién hizo esto?, pregunté, aunque una parte de mí ya lo sabía. El empleado, tras una pausa incómoda, dijo: «La transacción lleva la firma de su hijo, Mark Harper». Mi corazón, que ya está débil, dio un vuelco, pero no por la enfermedad, sino por un dolor mucho más profundo. Me dejé caer en el sofá de la sala, el teléfono aún en la mano, y el silencio de mi casita de madera se volvió insoportable. Esos $, eran mi seguridad, mi esperanza para seguir viviendo, sin ser una carga. Los había ahorrado durante años, negándome pequeños lujos, comprando ropa de segunda mano, cocinando galletas en lugar de comprar postres caros. Y ahora Mark, mi único hijo, el niño al que cuidé noches enteras cuando tenía fiebre, el que abrazaba cuando tenía miedo, me había traicionado como si yo fuera un cajero automático. Con las manos temblorosas marqué su número. «Mark, ¿por qué hiciste esto?», pregunté, mi voz quebrándose apenas un susurro. Él balbuceó nervioso. «Mamá, solo lo tomé prestado, te lo devolveré. Lo juro». Antes de que pudiera responder, la voz fría de Lisa irrumpió. «Mamá, no hagas un drama. Nosotros necesitamos ese dinero más que tú. Tenemos deudas, una casa que mantener. Tú estás bien, ¿no?». Su tono era tan despectivo que sentí una puñalada en el pecho. Colgué sin decir una palabra, y las lágrimas rodaron por mis mejillas calientes, silenciosas. Me quedé allí mirando el techo, recordando las veces que Mark me prometió ayudarme con mis facturas médicas, promesas que ahora veía vacías. Pensé en las noches que pasé despierta, preocupada por él, en los sacrificios que hice para que tuviera una buena vida. Y ahora me trataban como si no valiera nada, como si mi vida, mis necesidades fueran un inconveniente. Pero entre las lágrimas algo cambió. No era solo dolor lo que sentía. Había una chispa de rabia, una fuerza que crecía en mi interior. No iba a quedarme callada, no esta vez. Me levanté, caminé hasta la cocina y abrí mi cuaderno viejo, el que había usado para escribir mi nombre con orgullo. Días antes, no escribí nada, solo lo sostuve sintiendo su peso como si fuera un mapa hacia un nuevo comienzo. Recordé mi decisión en la oficina del señor Thompson, cuando doné casi todo a la fundación. Mark y Lisa no lo saben, pero ya no tienen poder sobre mis bienes. Sin embargo, esta traición era diferente. No era solo dinero.
Era mi confianza, mi amor, lo que habían arrancado de mí. Miré por la ventana, las camelias se mecían bajo una llovizna suave y pensé en lo que Clara me dijo una vez. Abby, no dejes que te quiten tu vida. No se lo permitiría. En mi mente, un plan comenzaba a tomar forma, algo más grande que la donación, algo que les mostraría que no soy la madre débil que imaginan. No sabía exactamente qué haría, pero sentía una determinación que me sorprendía. Guardé el cuaderno, tomé un sorbo de té frío que había dejado en la mesa y me pregunté, ¿cómo reaccionarán cuando descubran que no solo he protegido mi futuro, sino que estoy lista para enfrentarlos? Mientras la lluvia golpeaba las ventanas, supe que algo estaba por cambiar y que ellos no estaban preparados para la Evelyn que está despertando. Una mañana de principios de otoño, mientras el aire fresco de Raleigh se colaba por las ventanas de mi casita de madera, encontré un sobre deslizado bajo la puerta. El papel era grueso, elegante, con mi nombre escrito, en una caligrafía cuidadosa. Lo abrí con dedos temblorosos, y mi corazón dio un salto al leer el remitente Tom Reynolds, un amigo de la universidad de mi difunto esposo Robert. Tom me invitaba a un evento benéfico en Charlotte organizado por su fundación. Querida Abby, sería un honor verte, decía la carta, y algo en sus palabras me hizo dudar. No había visto a Tom en más de 20 años desde el funeral de Robert. ¿Por qué ahora pensé en ignorarlo, en quedarme en mi rutina segura, pero la traición de Mark, que aún quemaba en mi pecho, me empujó a salir de mi caparazón? Decidí ir. Pasé la mañana horneando galletas de avena, las mismas que Robert amaba, y las coloqué con cuidado en un recipiente de hojalata. Me puse un vestido sencillo, me peiné el cabello blanco y tomé el autobús a Charlotte, un viaje de 3 horas que me dio tiempo para pensar. Recordé a Tom alto con gafas gruesas, siempre riendo con Robert en las reuniones de la universidad. Yo era la esposa joven que servía café y escuchaba sus debates, pero Tom siempre me miraba con respeto, como si mis palabras importaran. Ahora, según la carta, era el dueño de una cadena de tiendas de comestibles, un hombre exitoso. ¿Qué querría de mí una viuda de 72 años? Al llegar al evento, un salón decorado con luces cálidas y mesas llenas de flores, me sentí fuera de lugar. Mujeres con joyas brillantes y hombres de traje paseaban, y yo con mi recipiente de galletas me sentía como una intrusa. Pero entonces, una voz grave me llamó. Abby era Tom más canoso, pero con la misma sonrisa amplia. Me abrazó con fuerza como si los años no hubieran pasado. «Estás igual que siempre», dijo, y sus ojos brillaron con una mezcla de alegría y nostalgia. Nos sentamos en una mesa apartada y mientras compartía mis galletas, él habló de los viejos tiempos. Las noches en que yo lo aconsejé cuando dudaba de su futuro, cuando le dije que creyera en sí mismo. «Tú me diste valor», Abby confesó, y su voz se quebró un poco. Me sorprendí. Nunca pensé que mis palabras dichas casi sin pensar hubieran marcado tanto atrás a alguien. Tom me contó que ahora estaba solo, su esposa había fallecido hacía 3 años y sus hijos vivían lejos. Su fundación ayudaba a mujeres mayores y me pidió que me uniera como voluntaria. «Necesitamos a alguien como tú, con tu corazón», dijo mirándome de una manera que me hizo sentir realmente vista por primera vez en mucho tiempo. Sonreí, mi pecho se llenó de un calor que no esperaba, pero también de cautela. Podía confiar en él, Mark, y Lisa me habían herido tanto que temía abrir mi corazón. No le conté sobre ello, sobre el dinero robado o mi donación secreta a otra fundación. Solo asentí y dije que lo pensaría. Cuando volví a casa el sol ya se había puesto y Raleigh estaba envuelto en una calma silenciosa. Me senté en mi mecedora con la carta de Tom en las manos y pensé en su propuesta. Sus palabras, su mirada me hicieron sentir que aún tenía algo que ofrecer al mundo.
Pero también recordé a Clara, mi amiga, que murió sola, y la rabia que aún sentía por Mark y Lisa. Tom no sabía nada de mi lucha, pero sus ojos parecían decir: «Tú vales más de lo que te han hecho creer». Mientras las camelias se mecían en el jardín bajo la luz de la luna, mi mente dio vueltas. ¿Era Tom la persona que me ayudaría a encontrarme de nuevo? ¿O solo otro espejismo? Guardé la carta en mi cuaderno, el mismo donde escribí mi nombre con orgullo, y sentí que algo grande estaba por venir. Pero, ¿qué significa realmente su propuesta? ¿Y cómo cambiará el camino que estoy empezando a trazar? El aire de Raleigh estaba fresco esa mañana, con un toque de otoño que hacía crujir las hojas bajo mis pies, mientras barría el porche de mi casita de madera. Estaba perdida en mis pensamientos, aún resonando la calidez de la voz de Tom en el evento de Charlotte, cuando el timbre de la puerta me sacó de mi ensimismamiento. Era Lisa, la esposa de Mark, con una carpeta bajo el brazo y esa sonrisa tensa que nunca llegaban a sus ojos. Entró sin esperar invitación, dejó la carpeta sobre la mesa de la cocina y dijo con un tono que no admitía discusión: «Mamá, aquí están los papeles de la residencia de ancianos. Ya lo hemos arreglado todo, solo necesitas firmar». Sus palabras cayeron como un balde de agua fría. Miré los documentos llenos de letras pequeñas y promesas vacías sobre cuidado de calidad. Mi corazón se aceleró. Mis manos temblaron, pero me obligué a mantener la calma. «No voy a firmar, Lisa», dije, mi voz más firme de lo que esperaba. Ella soltó una risa corta, casi burlona. «Mamá, no tienes opción. Esta casa es un desastre y nosotros no podemos seguir cuidándote». Su desprecio me cortó como un cuchillo, pero no me rendí. La miré a los ojos, esos ojos que siempre me hacían sentir pequeña, y respondí: «No necesito que me cuiden. Me basto sola». Lisa apretó los labios. Dejó los papeles sobre la mesa y se fue diciendo por encima del hombro: «Ya lo pensarás mejor». Cuando la puerta se cerró, me dejé caer en una silla, el silencio de la casa envolviéndome como un abrazo frío. Sentí una mezcla de miedo y rabia, pero también una chispa de resistencia que crecía dentro de mí. No iba a dejar que me empujaran a un lugar donde no quería estar. Esa tarde, mientras regaba las camelias en el jardín, sonó mi teléfono. Era Tom Reynolds. «Evie, tengo algo que quiero mostrarte», dijo su voz llena de entusiasmo. Me invitó a ver un apartamento en un proyecto de viviendas para personas mayores que su fundación apoyaba cerca del centro de Raleigh. Dudé recordando la traición de Mark y Lisa, pero algo en su tono me dio confianza. Acepté y al día siguiente tomé el autobús hasta un edificio moderno con jardines bien cuidados. Tom me esperaba en la entrada con su sonrisa amplia y unas gafas que resbalaban por su nariz. Me llevó a un apartamento pequeño pero luminoso, con paredes blancas, un rincón para leer, junto a una ventana grande y una vista al jardín lleno de flores. «Aquí podrías empezar de nuevo», Evie dijo mirándome con una calidez que me desarmó. Recorrí el lugar. Toqué las cortinas suaves. Imaginé mis libros en los estantes, mis galletas en la cocina. De pronto, sin esperarlo, las lágrimas rodaron por mis mejillas. No eran de tristeza, sino de algo que no había sentido en años: respeto. Por primera vez alguien veía mi valor, no como una carga, sino como una persona con sueños. «¿Qué te parece?», preguntó Tom. Asentí, incapaz de hablar, y susurré: «Me quedo». En ese momento, mi corazón, que había estado cerrado por tanto dolor, se abrió un poco, pasando de la defensa a la esperanza. Firmé los papeles ese mismo día, sintiendo que estaba dando un paso hacia una vida nueva. Mark y Lisa no sabían nada de esto,
Aún creían que podían controlarme, que era la madre débil que siempre cedía. Pero mientras empacaba mis cosas en la casita, pensé en ellos, en su arrogancia, en el dinero que me robaron. No sabían que estaba construyendo un futuro, donde no tenían poder sobre mí. Tom me ayudó a llevar algunas cajas, y su risa tan parecida a la de Robert me hizo sonreír. Pero también sentí un cosquilleo de inquietud. ¿Qué harán Mark y Lisa cuando descubran que me he ido, que he elegido mi propio camino? Mientras cerraba la puerta de mi nueva casa con las camelias de mi jardín, aún en mi mente, supe que algo grande estaba por venir, algo que cambiaría todo lo que ellos creían saber sobre mí. Habían pasado solo 7 días desde que me mudé a mi nuevo apartamento, en el centro de Raleigh, un lugar lleno de luz con un rincón para leer y una ventana que daba a un jardín de flores silvestres. Estaba colocando mis libros en un estante disfrutando del aroma a madera nueva, cuando el timbre sonó con un eco insistente que me hizo detener. Miré la pantalla de la cámara de seguridad, un pequeño lujo que venía con el apartamento, y allí estaban Mark y Lisa golpeando la puerta como si quisieran derribarla. Mi corazón dio un vuelco no de miedo, sino de una calma fría que me sorprendió. Lisa, con su cabello perfectamente peinado, fingía preocupación ajustándose el abrigo, mientras decía en voz alta: «Mamá, somos nosotros». «Te extrañamos», Mark a su lado, añadió con un tono que sonaba ensayado. «Mamá, no puedes abandonarnos, somos tu familia». Me quedé inmóvil mirando la pantalla, sus rostros tan familiares, pero tan lejanos. No habían venido a verme en meses, no cuando me robaron mis ahorros, no cuando me empujaron a una residencia de ancianos. Pero ahora, después de escuchar rumores de que vivía cerca de Tom Reynolds, un hombre rico y conocido, aparecían como si nada hubiera pasado. Querían algo, lo olía en el aire como el perfume barato de Lisa. No abrí la puerta. En cambio, tomé el interfono y dije con voz tranquila: «Estoy bien, gracias. Vuelvan a casa». Lisa dejó de sonreír, su rostro se endureció. «Mamá, no seas egoísta», gritó golpeando la puerta una vez más. «¡Abre! Necesitamos hablar». Mark la apoyó, su voz más suave, pero igual de insistente. «Solo queremos asegurarnos de que estés bien». «Mentiras». Sus palabras eran tan vacías como las promesas que nunca cumplieron. Apagué la cámara, el silencio llenó el apartamento y me senté en mi nuevo sillón sosteniendo una taza de té de manzanilla, que aún estaba tibia. Por primera vez no sentí culpa al decirles que no. Recordé las noches que pasé preocupada por Mark, las veces que puse sus necesidades antes que las mías, y cómo él y Lisa me trataron como un mueble viejo útil solo cuando les convenía. Ahora, al enterarse de que vivía cerca de Tom, pensaban que había ganado la lotería, que podían aprovecharse de nuevo. Pero no sabían nada de mi donación a la fundación ni de mi decisión de construir una vida sin ellos. Mientras miraba por la ventana, las flores del jardín se mecían con el viento, y pensé en Clara, mi amiga, que murió sola, abandonada por sus hijos. No dejaría que me hicieran lo mismo. Mi corazón, que antes se habría roto ante sus súplicas, ahora estaba firme, protegido por una armadura que yo misma había forjado. Sin embargo, también sabía que no se rendirían tan fácilmente. Mark y Lisa no eran de los que aceptan un no sin pelear, especialmente si creían que había dinero de por medio. Me levanté, caminé hasta mi escritorio y abrí mi cuaderno, el mismo donde escribí mi nombre con orgullo semanas atrás. No escribí nada, solo lo sostuve sintiendo su peso, como si guardara todos mis secretos. Pensé en Tom, en su oferta de trabajar juntos en la fundación, en la forma en que me miraba como si aún tuviera tanto que dar. Pero también pensé en Mark y Lisa, en su codicia, en su arrogancia.
No sabían que mi vida había cambiado, que ya no era la madre que podían manipular. Mientras guardaba el cuaderno, un pensamiento cruzó mi mente. Ellos están desesperados ahora, pero hay algo más grande, que aún no he revelado, algo que podría hacerlos caer de rodillas. ¿Qué será lo que finalmente les muestre que he tomado el control de mi vida? ¿Y cómo reaccionarán cuando descubran que ya no tienen poder sobre mí? Esa mañana, mientras desayunaba en mi nuevo apartamento en Raleigh, con el aroma a café, llenando el aire y la luz del sol, entrando por la ventana, sonó mi teléfono con un mensaje de Tom. «Evie, abre el periódico local. Estás en primera página», decía. Con el corazón acelerado busqué mi tableta y encontré el artículo. La señora de las galletas, un símbolo de fortaleza en Raleigh. El titular me hizo temblar. El texto hablaba de mí, de cómo tras años de ser ignorada por mi familia, había encontrado un nuevo propósito ayudando en la fundación de Tom Reynolds, apoyando a mujeres mayores. Había una foto mía en el evento de Charlotte sonriendo junto a un plato de galletas caseras, con mi cabello blanco, brillando bajo las luces. El artículo no nombraba a Kamar ni a Lisa, pero mencionaba que había enfrentado desafíos familiares y los había superado con valentía. Mis manos temblaron mientras leía los comentarios en las redes sociales. ¡Qué mujer inspiradora! Un ejemplo de fuerza. Me quedé mirando la pantalla, sintiendo una mezcla de orgullo y nerviosismo. Nunca imaginé que mi historia, algo que guardé en silencio durante tanto tiempo, llegaría tan lejos. Pero también sentí un cosquilleo de inquietud. ¿Qué dirían Mark y Lisa al ver esto? No tuve que esperar mucho. Al mediodía mi teléfono vibró con una llamada de Mark. Su voz estaba cargada de pánico. «Mamá, ¿por qué contaste nuestra vida al periódico? Esto es privado». Intenté mantener la calma aunque mi pulso se aceleró. «Solo dije la verdad, Mark», respondí suavemente pero con firmeza. «No nombré a nadie. Si te sientes señalado, quizás deberías preguntarte por qué». Él balbuceó algo, pero antes de que pudiera responder, colgué. Minutos después llegó un mensaje de Lisa, breve y seco. «Lo sentimos, mamá. No queríamos lastimarte. Hablemos». Lo leí, pero no contesté. Sus disculpas eran tan falsas como sus promesas pasadas. Me senté en mi sillón mirando el jardín a través de la ventana donde las flores silvestres se mecían con el viento. Por primera vez sentí que me había liberado de una cadena invisible. Mark y Lisa ya no podían manipularme, no podían hacerme sentir culpable. Sabían que no era la madre sumisa que creían, y eso los estaba destrozando. Recordé las veces que me trataron como un estorbo, cuando robaron mis ahorros, cuando intentaron encerrarme en una residencia. Ahora el mundo veía mi fuerza, y ellos no podían soportar que su control se desvaneciera. Pero también sabía que no se rendirían fácilmente. La codicia de Lisa, la arrogancia de Mark, los harían volver buscando una manera de recuperar lo que creían suyo. Me levanté, caminé hasta mi escritorio y abrí mi cuaderno, el que guardaba mis pensamientos más profundos. Hojeé las páginas donde escribí mi nombre, mis planes, mi donación a la fundación. Nadie, ni siquiera Tom, sabía toda la verdad sobre lo que había hecho con mis bienes. El artículo solo mostraba una parte de mi historia, pero había algo más, algo que aún no había salido a la luz. Mientras el sol se ponía pintando el cielo de un naranja cálido, pensé en Clara, mi amiga, que murió sola, y en cómo yo había elegido un camino diferente. Mi corazón estaba ligero pero también alerta. Mark y Lisa estaban desesperados, y la desesperación los hace impredecibles. Tom me había dado un nuevo comienzo, pero este artículo había encendido una chispa que no podían apagar.
Guardé el cuaderno y tomé un sorbo de té frío sintiendo una calma que escondía una tormenta. ¿Qué harán ellos para intentar recuperar el control? ¿Y qué pasará cuando descubran el secreto que aún guardo, el que podría cambiarlo todo para siempre? Bajo la luz tenue de una lámpara en mi apartamento de Raleigh, me senté en mi escritorio una noche de otoño con el aroma a lavanda de una vela flotando en el aire. Frente a mí, una hoja de papel en blanco parecía mirarme esperando que volcara en ella el peso que llevaba en el corazón. Había pasado una semana desde que el artículo sobre mí, La señora de las galletas, se publicó, y aún sentía el eco de los comentarios que llamaban a mi historia inspiradora. Pero también sentía la rabia de Mark, su voz temblorosa, al acusarme de exponer nuestra vida. No le debía explicaciones, no después de que él y Lisa me robaran mis ahorros, me empujaran a un rincón. Tomé una pluma, respiré hondo y comencé a escribir una carta para Mark. No era para perdonarlo ni para abrir la puerta que él mismo cerró. Era mi verdad clara y sin adornos. Mark, tomaste el dinero que ahorré para mi cirugía de corazón. Me abandonaste cuando más te necesitaba. Me trataste como si no valiera nada. Pero ya no te necesito. He encontrado un hogar nuevo, una vida que no incluye tu egoísmo, ni tus promesas vacías. Cada palabra era un clavo que sellaba la distancia entre nosotros, un paso hacia mi libertad. Doblé la carta con cuidado, la metí en un sobre y la llevé al correo al día siguiente, pidiéndole al señor Thompson, mi abogado, que se la entregara a Mark. Luego apagué mi teléfono, no quería escuchar su voz, sus excusas, su manipulación. Al día siguiente, mientras desayunaba en mi cocina con el sol entrando por la ventana y el aroma a café llenando el espacio, Tom me llamó. «Abby, tengo noticias», dijo su voz cargada de preocupación. «Escuché que Lisa está hundida en deudas y Mark perdió su trabajo. Al parecer llegaba borracho a la oficina demasiadas veces. Escuché en silencio, esperando sentir algo, alegría por su caída, tristeza por mi hijo, cualquier cosa. Pero no sentí nada. Ellos habían dejado de ser mi responsabilidad, mi dolor». «Gracias por contarme, Tom», respondí, y colgué mirando las flores silvestres en el jardín del edificio, que se mecían con la brisa. Mi corazón, que antes se habría roto por Mark, ahora estaba en paz. Esa tarde Susan, la encargada del edificio, vino a visitarme. Trajo un pastel de manzana casero y nos sentamos en mi sala con la ventana abierta, dejando entrar el aire fresco de Raleigh. Susan, con su cabello corto y ojos amables, me miró y dijo: «Abby, cuando llegaste pensé que eras como otros inquilinos mayores, frágil, necesitada. Pero ahora te admiro. Has cambiado mi forma de ver a las personas de tu edad». Sus palabras me envolvieron como un manto cálido. Me dio un abrazo suave y sentí que había encontrado una amiga, alguien que no solo me respetaba, sino que entendía mi lucha. «Gracias, Susan», susurré, mi voz temblando un poco. Ella sonrió y mientras compartíamos el pastel hablamos de cosas simples: el clima, las flores, la vida. Susan había pasado de ser una extraña a alguien que valoraba mi presencia, y eso me llenó de una alegría tranquila. Mientras cortaba otro trozo de pastel, pensé en la carta que Mark recibiría pronto. Imaginé su rostro al abrirla, la sorpresa en sus ojos, quizás la furia al darse cuenta de que ya no podía controlarme. Pero no me importaba. Había dejado de vivir para sus necesidades, para sus errores. Me levanté. Caminé hasta la ventana y miré el jardín, donde las flores parecían brillar bajo el sol de la tarde. Recordé a Clara, mi amiga, que murió sola, y me prometí que mi historia sería diferente. Había construido un hogar nuevo no solo en este apartamento, con sus paredes blancas y su rincón de lectura, sino en mi alma, donde ya no había espacio para la culpa. Sin embargo, sabía que Mark y Lisa
no se quedarían de brazos cruzados. La carta no era solo una despedida. Era un desafío, una línea que trazaba entre nosotros, una que ellos no podían cruzar sin enfrentarse a la verdad. ¿Qué harían al leerla? Intentarían manipularme de nuevo con falsas lágrimas o promesas vacías, o finalmente entenderían que me han perdido para siempre. Mientras guardaba mi cuaderno donde había escrito mi nombre con orgullo, semanas atrás sentí una certeza poderosa. No solo había cambiado mi vida, sino que había encendido una chispa que ellos no podían apagar. Pero, ¿qué nuevo movimiento harán cuando lean mis palabras? ¿Y qué me espera en este camino que apenas comienza a revelarse? Cada mañana cuando el sol entra por la ventana de mi nuevo apartamento en Raleigh, siento que respiro por primera vez en años. He transformado este espacio en un hogar que es solo mío, un sillón cómodo junto a la ventana donde leo mis novelas favoritas. Un estante lleno de libros que siempre quise disfrutar. Y un macetero con camelias rosadas en el balcón que me recuerdan las flores que planté con Robert. Hoy, mientras preparaba café en mi pequeña cocina, el aroma cálido llenó el aire y me detuve a mirar mi reflejo en la taza. Ya no soy la madre que sacrificaba todo por Mark, la que vivía para complacer a los demás. Me he convertido en alguien nuevo, alguien que vive para sí misma. Hace unos días Tom me llamó con una propuesta que no esperaba. Abby, quiero que seas asesora en nuestra fundación. Tu historia, tu fuerza pueden inspirar a otras mujeres. Al principio dudé temiendo no estar a la altura, pero luego pensé en Clara, mi amiga, que murió sola, y en todas las mujeres que, como yo, han sido ignoradas. Acepté, y ahora lidero talleres en la fundación, donde mujeres mayores comparten sus historias, sus dolores, sus sueños. Ellas me llaman la inspiradora, y aunque me sonrojo, siento mi corazón lleno, no por la atención, sino porque estoy haciendo algo que importa. Esta mañana, mientras guiaba una charla, una mujer de cabello gris me tomó la mano y dijo: «Gracias, Abby. Me haces creer que aún puedo empezar de nuevo». Sus palabras me envolvieron como un abrazo, y por un momento sentí que Robert me miraba desde algún lugar, sonriendo con orgullo. Pero no todo es paz. Ayer un repartidor dejó un ramo de flores en mi puerta, con una nota de Mark: «Mamá, lo siento mucho, por favor, hablemos». No abrí el paquete, lo dejé en el pasillo intacto. No necesito sus flores ni sus disculpas tardías. Lo que necesito es algo que nunca me dieron respeto. Recordé la carta que le envié, donde le dije que ya no formaba parte de mi vida. Y aunque una parte de mí esperaba que entendiera otra, sabía que no sería tan fácil. Mark y Lisa no son de los que se rinden cuando pierden el control. Me senté en mi sillón mirando las camelias en el balcón que brillaban bajo el sol de mediodía. Pensé en los años que pasé siendo la madre que siempre decía sí, la que ponía a todos antes que a sí misma. Ahora cada decisión que tomo, desde liderar los talleres hasta decorar este apartamento, es un acto de libertad. Susan, mi amiga y encargada del edificio, vino a visitarme por la tarde. Trajo un té de hierbas y hablamos de la fundación de las mujeres que asisten a mis charlas. «Estás cambiando vidas», Abby dijo, y su sonrisa era tan sincera que me hizo sentir invencible. Pero, mientras charlábamos, noté algo en su expresión, una sombra de preocupación. «¿Has oído de Mark?», preguntó vacilante. Negué con la cabeza, y ella bajó la voz. «Escuché que está buscando un abogado». No sé para qué, pero parece serio. Mi corazón dio un salto, no de miedo, sino de alerta. ¿Qué estaba planeando Mark? ¿Era esto una reacción a mi carta o algo más grande? Me levanté, caminé hasta mi escritorio y toqué mi cuaderno, el que guarda mis pensamientos más profundos.
No escribí nada, pero sentí su peso como si contuviera todas las verdades que aún no había revelado. Las camelias en el balcón se mecían con el viento y pensé en la vida que estoy construyendo en las mujeres, que inspiro en la fuerza que he encontrado. Pero también sabía que Mark no se detendría con flores. Había encendido una chispa que no podían apagar, y ahora algo más grande estaba por venir. Mientras cerraba las cortinas, un pensamiento cruzó mi mente. ¿Qué está tramando Mark con ese abogado? ¿Y cómo cambiará esto el futuro, que estoy forjando con tanto cuidado? Una tarde soleada en Raleigh, mientras el viento movía suavemente las camelias en mi balcón, tomé una decisión que llevaba días rondando mi cabeza. Me senté en mi sillón con una taza de té de manzanilla en las manos y miré los documentos bancarios que aún guardaba. Quedaban $5,000 en mi cuenta, un remanente de los ahorros que no había donado antes. Podría haberlos guardado para mí para alguna emergencia, pero algo en mi corazón me decía que había un propósito mayor. Llamé a Tom y le dije: «Quiero donar lo que me queda a tu fundación para las mujeres que han sido olvidadas». Su voz, al otro lado del teléfono, tembló de emoción. «Ivy, eso cambiará muchas vidas». Y así fue. Una semana después me encontraba en un salón, decorado con flores y luces suaves, en el evento anual de la fundación de Tom. Había decenas de personas, pero cuando me invitaron a hablar, el silencio llenó la sala. Subí al escenario, mis manos temblando un poco, y conté mi historia no con amargura, sino con una sinceridad que venía del alma. Hubo un tiempo en que pensé que no valía nada, dije mirando a los rostros atentos. Creí que mi vida no importaba porque otros me hicieron sentir así. Pero ahora sé que nuestro valor está en cómo vivimos, en las elecciones que hacemos, en el amor que damos. Hablé de las veces que me sentí invisible, de los días oscuros, cuando Mark y Lisa me trataron como un estorbo, pero también de cómo encontré mi fuerza, mi voz. Cuando terminé, el aplauso resonó, y vi lágrimas en los ojos de muchas personas. No era solo por mí, era porque ellos también conocían el dolor de ser ignorados. Bajé del escenario y una mujer mayor con el cabello blanco como el mío me abrazó y susurró: «Gracias por mostrarme que aún puedo brillar». Mi corazón se llenó de una calidez que no había sentido en años. No estaba buscando vengarme de Mark ni de Lisa, pero esta donación, este momento, hablaba por mí. Había elegido la bondad sobre el rencor, la esperanza sobre el odio. Susan, mi amiga y encargada del edificio, estaba allí aplaudiendo con una sonrisa radiante. Después del evento me abrazó con fuerza y dijo: «Ivy, lo que hiciste hoy me hace querer ser una mejor persona». Reí, algo que no hacía tan libremente en mucho tiempo, y le respondí: «Inténtalo, Susan. Nunca es tarde para empezar». Esa noche, de vuelta en mi apartamento, me senté en mi escritorio bajo la luz de una lámpara. Abrí mi cuaderno, el mismo donde había escrito mi nombre, con orgullo, y garabateé un sueño que llevaba días creciendo en mi mente: un jardín comunitario para mujeres mayores. Un lugar donde pudieran reunirse, plantar flores, compartir sus historias. Sonreí imaginando camelias y rosas creciendo bajo sus manos. Sabía que mi legado no era el dinero que había donado ni la casa que dejé atrás. Mi legado era esta chispa de esperanza que estaba sembrando no solo para mí, sino para otras como yo. Pero mientras escribía pensé en Mark y Lisa. La carta que les envié, las flores, que rechacé el artículo que los humilló. Sabía que estaban desesperados, que la noticia de mi donación los habría golpeado como un trueno. No los odiaba, pero tampoco podía ignorar el eco de sus acciones. Susan me había advertido que Mark estaba buscando un abogado, y aunque no sabía para qué, sentía que algo se avecinaba. Cerré el cuaderno, tomé un sorbo de té frío y miré las camelias en mi balcón que brillaban bajo la luna.
Había construido una vida nueva, pero el pasado no se rendía tan fácilmente. ¿Qué estará planeando Mark ahora y cómo afectará este sueño que estoy tejiendo con tanto cuidado? En una tarde dorada de otoño me encuentro sentada en el pequeño jardín de mi apartamento, en Raleigh, rodeada de camelias que planté con amor hace 2 años cuando llegué a este lugar, que ahora llamo hogar. El viento fresco acaricia mi rostro trayendo el aroma dulce de las flores y el cielo está pintado de un naranja cálido, que parece susurrarme que todo está bien. A mi lado Tom está sentado en una silla de mimbre, leyendo un libro antiguo, con su voz grave y pausada cada palabra, como una caricia al alma. Susan, mi amiga y encargada del edificio, teje una bufanda en otra silla, su risa suave mezclándose con el canto de los pájaros que revolotean entre los árboles. Los 3 hemos construido una amistad inesperada, un refugio de calidez, que nunca imaginé encontrar a los 74 años. Miro las camelias, sus pétalos rosados brillando bajo el sol, y sonrío sintiendo una paz que no había conocido en décadas. Mi salud ha empeorado. Mi corazón, que siempre ha sido frágil, late más lento cada día, y las visitas al médico son más frecuentes. Pero no tengo miedo. He vivido de verdad, no como la sombra de alguien, no como la madre que Mark y Lisa querían que fuera siempre sacrificándome por ellos. He encontrado mi lugar, mi voz, mi propósito, y eso es más de lo que muchos pueden decir. Esta mañana, mientras el sol entraba por la ventana de mi apartamento, me senté en mi sillón favorito con una manta sobre las rodillas y escribí una carta. No era para Mark, ni para Lisa, ni para nadie en particular, sino para las mujeres como yo, las que han sido olvidadas, las que creen que su tiempo ha pasado. No dejen que nadie decida cuánto valen, escribí mi pluma temblando por el esfuerzo, pero firme en su propósito. Cada día es una oportunidad para brillar, para elegir quiénes quieren ser. Doblé la carta con cuidado, la guardé en mi cuaderno, el mismo que ha sido mi compañero en este viaje, donde escribí mi nombre con orgullo, donde soñé con jardines y nuevos comienzos. No sé si alguien la leerá, pero espero que mis palabras encuentren un corazón que las necesite, que enciendan una chispa en alguien que aún no sabe que puede levantarse. Ahora, mientras Tom lee un pasaje sobre un viajero que encuentra su camino, y Susan tararea una melodía que no reconozco, siento que mi cuerpo se vuelve más ligero, como si estuviera listo para descansar. Cierro los ojos. El libro se desliza de mis manos cayendo suavemente al césped, y la luz del sol cubre mi rostro como una manta tibia. No sé cuánto tiempo pasa, pero cuando abro los ojos, sé que estoy lista para partir. No hay tristeza, solo una calma profunda, como si hubiera completado un círculo. Susan me contó después que me encontraron en el sillón del jardín, con una sonrisa en los labios como si estuviera soñando algo hermoso. No sentí dolor, solo paz. Dejé este mundo rodeada de amor de las personas que elegí, no de las que me lastimaron. Pero mientras mi historia parece terminar aquí, pienso en Mark, en Lisa, en las cosas que nunca dije. La carta que escribí no era para ellos, pero sé que la encontrarán. Susan prometió guardarla, quizás compartirla algún día, tal vez en uno de los talleres de la fundación. Me pregunto si mis palabras llegarán a alguien más, a alguna mujer que necesita recordar su valor, o incluso a Mark, que quizás nunca entendió el daño que causó. Mientras el sol se desvanece en el horizonte dejando un resplandor cálido sobre Raleigh, siento que mi legado no termina conmigo. He sembrado esperanza no solo para mí, sino para otras, y eso es suficiente. Pero ¿quién encontrará mi carta? ¿Y qué impacto tendrá en un mundo que aún no estoy lista para dejar del todo?
¿Será que mis palabras cambiarán algo o quedarán como un susurro en el viento? Aunque mi cuerpo ya no está en este mundo, siento que mi voz sigue resonando en Raleigh, como el eco de las campanas en una tarde tranquila. Después de que partí, Susan, mi amiga más cercana, revisó mi apartamento ordenando las cosas que dejé atrás, con tanto cariño. En un cajón de mi escritorio, bajo mi cuaderno lleno de sueños y verdades, encontró la carta que escribí aquella tarde de otoño no para Mark, ni para Lisa, sino para las mujeres, que como yo han sentido que su valor se desvanecía con los años. No dejen que nadie decida cuánto valen, comenzaba, y cada palabra estaba impregnada de mi lucha, de mi renacimiento. Susan, con lágrimas rodando por sus mejillas, supo que esas líneas no podían quedarse en la oscuridad. Las llevó a un periódico local, y en pocos días, mi historia, la de la señora de las galletas, se extendió como un río desbordado. Los titulares la llamaron El testamento de Evelyn Harper, y mis palabras tocaron corazones más allá de Raleigh, llegando a mujeres que nunca conocí, pero que entendían el dolor de ser ignoradas. En la ciudad, grupos de mujeres comenzaron a reunirse inspiradas por mi vida, por mi decisión de levantarme cuando todo parecía perdido. Crearon un fondo para apoyar a personas mayores y lo nombraron el Fondo Evelyn Harper. Me imagino esas reuniones, mujeres de cabello gris y ojos llenos de vida compartiendo sus historias, riendo, llorando, encontrando fuerza en las palabras que dejé. Susan me habría dicho si pudiera que las camelias que planté en el balcón de mi apartamento siguen floreciendo sus pétalos rosados, capturando la luz del sol, como si yo aún estuviera allí mirando desde algún lugar. Pero no todo fue calma. Mark, mi hijo, apareció en una ceremonia de conmemoración organizada por la fundación de Tom. Susan lo vio de pie al fondo de la sala con el rostro demacrado sosteniendo una copia de mi carta. Leyó cada línea con manos temblorosas y cuando terminó se cubrió el rostro. Y lloró. Susan dijo que no eran lágrimas falsas, sino el llanto de alguien que finalmente entendió lo que había perdido. No me perdió solo por mi partida, sino por su egoísmo, por las veces que tomó mi dinero, que me hizo sentir invisible, que me dio la espalda cuando más lo necesitaba. No sé si Mark cambió después de ese día, si esas lágrimas marcaron un nuevo comienzo para él, pero desde donde estoy, espero que haya aprendido algo, que haya visto el peso de sus errores. Lisa no apareció, y quizás nunca lo haga. Su ausencia no me sorprende. Ella siempre eligió el camino más fácil, el de la codicia sobre el amor. Pero eso ya no me toca. Mi vida fue mucho más que sus errores, mucho más que el dolor que intentaron imponerme. Mientras pienso en ellos, imagino mi apartamento ahora habitado por alguien nuevo, pero con las camelias aún vivas en el balcón. Susan dijo que el nuevo inquilino las dejó como si supiera que son parte de mi historia, un pedazo de mí que sigue respirando. A veces me pregunto cuántas personas han leído mi carta, cuántas mujeres han encontrado fuerza en mis palabras, cuántas han decidido levantarse como yo lo hice para reclamar su lugar en el mundo. Mi vida, con sus sombras y sus luces, se ha convertido en algo más grande, en una chispa que sigue encendiendo corazones. Pero también pienso en Mark, en lo que hará ahora que mi voz, a través de esa carta, ha llegado tan lejos. Intentará redimirse. Buscará un perdón que ya no puedo darle, o seguirá atrapado en su propio arrepentimiento. Mientras el sol brilla sobre Raleigh, iluminando las calles, que una vez caminé, siento que mi historia aún no ha cerrado su círculo. Hay algo más que está por venir, algo que mi carta podría desencadenar, una verdad que aún no se ha revelado por completo. ¿Quién más se alzará con la fuerza que dejé
¿Y qué hará Mark cuando el peso de mis palabras lo alcance de una manera que no espera? Un año después de mi partida bajo el cielo azul brillante de Raleigh, Susan y Tom encontraron una manera de honrar mi memoria que me habría hecho sonreír si aún estuviera allí para verlo. En un parque tranquilo a pocos pasos de mi antiguo apartamento, donde las camelias que planté siguen floreciendo cada primavera, instalaron un banco de madera sencillo pero hermoso. Sobre él, grabaron una inscripción que resuena como un eco de mi vida. Evelyn Harper. Aquí, ella vivió libre por primera vez. Susan me habría contado si pudiera que la gente viene a ese banco, cada día algunos con libros en las manos, otros para conversar, y muchos simplemente se detienen a leer las palabras talladas, como si sintieran mi presencia, como si mi voz aún les hablara desde algún lugar. Aunque mi cuerpo ya no está, siento que mi espíritu permanece entrelazado con las flores, con el viento suave que acaricia las hojas, con las vidas que toqué sin saberlo. Mi historia no terminó aquella tarde de otoño, cuando cerré los ojos en el jardín, rodeada de Tom y Susan, con el sol cálido sobre mi rostro. Al contrario, se extendió como las raíces profundas de las camelias que tanto amé. La carta que escribí antes de partir, encontrada por Susan en mi escritorio, se publicó en periódicos, se leyó en reuniones y llegó a corazones que nunca conocí. Mujeres de todas las edades, especialmente las mayores, encontraron en mis palabras una chispa para levantarse, para reclamar su valor, para no dejar que otros las definieran. El fondo Evelyn Harper, creado en mi nombre, sigue apoyando a personas mayores, dándoles un lugar donde sentirse vistas, amadas, respetadas. Mientras pienso en esto, desde donde estoy imagino Raleigh, sus calles tranquilas, el sol brillando sobre el parque y ese banco que lleva mi nombre. Me imagino a una mujer de cabello gris sentada allí, con un libro en las manos, o a un grupo de amigas riendo mientras comparten sus historias todas tocadas por las palabras que dejé atrás. Pero también pienso en Mark y Lisa, en el peso de mi ausencia, en cómo mi partida y mi legado los han alcanzado de maneras que nunca esperaron. Susan me habría dicho que Mark ha vuelto al banco varias veces, siempre solo sentado en silencio durante horas mirando la inscripción, como si buscara respuestas. No sé si estaba buscando perdón o simplemente intentando entender lo que perdió no solo a mí, sino la oportunidad de ser un mejor hijo. Lisa, por otro lado, nunca apareció, y quizás nunca lo haga. Su ausencia no me sorprende. Siempre eligió el camino más fácil, el de la codicia sobre el amor. No los culpo, pero tampoco los necesito para sentirme completa. Mi vida, con sus dolores y sus victorias, fue suficiente para probar que valía algo, no por cómo ellos me veían, sino por cómo elegí vivir. Dejé atrás una casa que ya no me definía, un pasado que ya no me ataba, y construí un hogar en mi corazón, lleno de amor, de esperanza, de libertad. Si alguien escucha esta historia, quiero que recuerde su valor. No está en los ojos de los demás, en sus palabras o sus juicios. Está en las elecciones que hacen, en los pasos que dan, en el amor que siembran incluso cuando nadie lo ve. Yo elegí la libertad. Y ese es mi legado, uno que vive en cada persona que se sienta en ese banco, que lee mi carta, que decide empezar de nuevo sin importar su edad. Mientras el sol brilla sobre Raleigh, iluminando el parque donde las camelias florecen, siento que mi historia es como una semilla que sigue creciendo, echando raíces en lugares que nunca imaginé. Pero hay algo más, una pregunta que aún flota en el aire. Ese banco no es solo un recuerdo. Es un comienzo, un lugar donde las historias de otros pueden nacer. ¿Quién se sentará allí mañana? ¿Qué vidas cambiarán? ¿Y cómo mi legado seguirá tejiendo nuevos caminos
en un mundo que sigue girando sin mí. Al final encontré mi paz en un rincón del parque de Raleigh, donde las camelias que planté ahora florecen bajo el sol libres y radiantes como yo nunca lo fui, mientras vivía para complacer a Mark y Lisa. Corté los lazos que me ataban a su ingratitud y en ese acto de amor propio, descubrí que mi valor no depende de lo que otros piensen, sino de cómo elijo vivir cada día. Mi historia grabada en aquel banco se convirtió en un faro para quienes luchan por poner límites, para quienes han dado demasiado a quienes no lo merecen. Las mujeres de la fundación me llaman la inspiradora, pero la verdadera victoria fue mía al aprender a amarme a mí misma después de tanto tiempo. Ahora, mientras el sol brilla sobre Raleigh, sé que mi vida fue un testimonio de que la libertad comienza cuando decides que eres suficiente sin necesitar la aprobación de nadie. Que cada persona que se siente en ese banco encuentre su propia luz, como yo lo hice al final del camino.